Hola a todos. En el vídeo de hoy, y por petición de algunos seguidores del canal, vamos a realizar el prop de la katana de Shinobu, sobre todo para aquellos que queráis hacer su cosplay o simplemente la manualidad. Si vais a la cajita de descripción encontraréis un link de descarga gratuito que os llevará a los patrones que ahora estáis viendo en pantalla. Si los descargáis y unís todas sus partes, ya estaréis listos para comenzar. Así pues, tomamos las tijeras y recortamos la silueta de la hoja y la empuñadura, la más larga. Con esta pieza crearemos la base que será el esqueleto del arma. El material que me servirá para este paso será este tablón de madera que compré en un bazar y que me resultó muy económico. Estoy segura de que podréis encontrar fácilmente una pieza parecida a vosotros también. Situamos sobre la madera el patrón de papel y yo usaré la diagonal para que me quepa toda la pieza. Debemos marcar el contorno de la silueta usando un lápiz, pero si nos queremos asegurar de que no se nos mueva durante el proceso, la podemos pegar con unos pedacitos de cinta de pintor. Una vez terminemos, retiramos la cinta, marcamos con lápiz aquello que no pudimos dibujar y ¡voilà! Aquí está la forma de nuestro esqueleto. El siguiente paso será recortar. Podéis usar una sierra de marquetería, una como la que os muestro, o incluso acudir a una carpintería y pedir los cortes. Normalmente no suelen cobrar demasiado por ello y además quedan de lo más perfectos. Aquí tengo ya mi pieza cortada y mientras me vais quitando las astillas con un papel de lija, os cuento. Acudí a la carpintería de mi pueblo y me hicieron los cortes en unos 5 minutitos. Y encima no me quisieron cobrar nada por algo tan pequeño, así que ya veis, no disponer de una sierra no va a ser una excusa para no haceros la katana. Pero sigamos. Con todo ya bien lijado, toca continuar con otro material, goma eva o foam. Estas láminas que veis son de las más finitas y las podéis encontrar en cualquier bazar. Lo que haré será sujetar el patrón sobre el foam con un poco de cinta de pintor para que no se mueva y así poder trazar su silueta con, por ejemplo, una tiza. Ya podemos recortar y recordad. Necesitamos 2 copias, una para cada lado. Lo que nos interesa es crear un sándwich para atrapar la madera. De este modo nos dará mucho mejor resultado poder pintar sobre la goma eva. El siguiente paso es pegar usando cola de contacto. Os recomiendo evitar usar la cola caliente, es decir, la de la pistola. Embadurnamos las 2 superficies a pegar con una capa finita y esperamos unos 5 o 10 minutitos a que ya no esté pegajoso. Ahora ya podemos pegar con mucho cuidadito y repetir lo mismo en el otro costado. Sigamos avanzando. Ahora nos tocará realizar la tsuba. Para ello acudimos a los patrones y recortamos justo lo que os estoy mostrando. Son en total 3 piezas. Comenzaremos con la base y para ello usaremos un retal de foam de unos 5 milímetros de grosor. Reseguiremos la silueta usando un bolígrafo y recortaremos la forma con un cúter o unas tijeras. Ahora reservamos. Continuamos con los detalles, esta vez en foam de 3 milímetros de grosor. Esto también son retales de otros proyectos en realidad. Vamos a copiar con un bolígrafo, a recortar con un cúter 2 veces y al final os va a quedar una pieza como la que os estoy mostrando. Cuando las tengáis listas ya podremos pegar. Yo dibujo de forma aproximada sobre el foam, allá donde las deberé colocar, más o menos, para así tener una idea de dónde untar la cola de contacto. Vamos a seguir exactamente el mismo método para pegar, haciendo un sándwich, estos detalles del contorno en la goma eva. Tratad de ser muy cuidadosos a la hora de pegar ambas piezas. ¿Las tenemos listas? Pues vamos a buscar usando nuestro esqueleto de madera la forma en la que queremos insertar la tsuba. Como veis, yo trazo con un bolígrafo sobre el foam justo el contorno para saber exactamente dónde cortar. Ahora retiro con un cúter el material para crear el agujerito por donde lo insertaremos y hacemos la prueba. Parece que queda bastante bien, así que reservamos y recuperamos los patrones. Debemos continuar dando volumen a la empuñadura y para ello os muestro qué debéis hacer. En el dibujo de la descarga podéis simplemente continuar la línea de la hoja para encontrar el largo de esta empuñadura de la que os hablo. Esta medida la podéis copiar directamente con un bolígrafo sobre el esqueleto de madera y listos.
También podéis recortar con unas tijeras justo en esta línea y tendréis así la silueta de la empuñadura. Bien fácil. Así pues, vamos a por más goma eva. De nuevo se trata de retales de foam de 5 milímetros con los que copio 2 veces, exacto, para crear un sándwich, este patrón que acabamos de recortar. Claro que antes de pegarlas vamos a enganchar bien la tsuba. Para ello sí que utilizaré cola caliente, la de la silicona, y me aseguraré que toda la tsuba quede por encima de la marquita que hicimos con el bolígrafo. No hay misterio. Podéis incluso reforzar los bordes con un poquito más de cola que luego quedará todo recubierto. Con la tsuba ya sujetada firmemente podemos repetir, sí, otra vez, sí, de nuevo, el mismo procedimiento. Y así crear un sándwich con la goma eva que cortamos siguiendo el perfil de la empuñadura. Más detallitos. ¿Recordáis el rectángulo dibujado junto a la pieza de la tsuba? Lo marcaremos y lo recortaremos en goma eva de 3 milímetros de grosor. Esta pieza, tras encolarla, va pegada alrededor de la hoja de la katana. Aquí os muestro cómo en mi caso y de forma opcional decidí usar foam del finito para dar una capa más a la empuñadura. No es nada necesario, fue una preferencia propia, ¿no? Un poco de toque para verlo todo negro. De nuevo, y esto sí que es importante, el paso que viene a continuación es opcional. Si tenéis una herramienta rotatoria o una Dremel, os invito a seguirlo. Si no, no os preocupéis ni creáis que no podéis seguir con esta manualidad porque no es verdad. Os vais a fijar que la tela que cubre la empuñadura al final hará que este paso no sea tan relevante, simplemente preferí hacerlo. Lo que yo hago es redondear de forma leve los bordes para crear una sensación menos abrupta. Además, del mismo modo, más adelante, podéis usar esta misma herramienta rotatoria para afilar los bordes de la hoja de la katana en las dos superficies del inicio y del final. Si no lo hacéis, no pasa nada, que va a quedaros genial de todas formas. Ahora, una vez más, recuperamos el patrón para recortar el rectángulo que os marco con el dedito. Y sí, lo vamos a pasar con un bolígrafo a foam de 3 milímetros de grosor. Lo vamos a recortar y esta pieza la vamos a pegar de la misma manera alrededor de la empuñadura. Y ya, si queréis ser un poquito más detallistas, podéis recortar una tira finita que vamos a pegar y que le dará un toque un poco más delicado. Y sin más preámbulos, hemos terminado la base de la katana. Nos falta muy poquito para terminar. Ahora, antes de pintar y de colocar los detalles, nos toca imprimir la goma eva para adecuar la superficie a la pintura. Podéis usar, y os recomiendo, cola blanca para madera, muy fácil de encontrar. O incluso látex vinílico, que en mi caso es lo que usaré yo porque básicamente quiero gastar de una maldita vez este bote. Lo que haré será cubrir la katana por completo y dejarla secar. Esta operación la repetiré por lo menos 3 o 4 veces antes de dar este proceso por terminado. En este punto me di cuenta de que, me había olvidado de grabar en la hoja de la katana lo que serían los 2 kanjis que aparecen junto a la base. Por suerte aún estaba a tiempo de arreglarlo, pero vosotros que veis el vídeo con antelación lo deberíais hacer antes de imprimir. Básicamente dibujé con un permanente dichos kanjis, como pude la verdad, y aquí os los muestro un poquito. También os enseño en azul algunos detalles que dibujé de forma muy sencillita sobre la tsuba. Así que vamos a darles forma. Tomé mi pirógrafo para grabar los kanjis en la katana. La verdad es que es una herramienta bastante económica a la cual le podéis dar muchísimo uso si os gustan las manualidades, así que os recomiendo haceros con uno. Aquí ya os enseño cómo me quedaron. El relieve de los detalles en la tsuba lo hice de forma muy fácil, simplemente con la pistola de cola caliente, la de la silicona, y fui siguiendo el dibujito poco a poco, dejando más o menos cantidad, y dejé que secaran antes de continuar. Continuar, por supuesto, con la imprimación en pintura negra, usando spray de acabado brillante, en lo que sería la katana. En cuanto seque nuestra katana, estará ya lista para pintar.
Iniciaremos tomando pintura de color ocre o anaranjada y además de efecto metálico, y con ella pintaremos la empuñadura y los detalles de la tsuba. A mí me tocó dar un par de capas antes de que todo estuviera perfectamente opaco, pero ningún problema. Usad pincelitos de diferentes tamaños y tened a mano una imagen de referencia para saber qué zonas debéis pintar. Más colores. Voy a preparar una mezcla de pintura plateada y 2 tonos distintos de azul en un tapón de plástico. Esto lo hago para buscar el color adecuado o que yo creo que quedará mejor en la tsuba. Cuando lo tengo, pinto un par de capas y listos. Ahora vamos a recuperar por última vez el patrón de papel. En él tenéis dibujada la parte de la hoja de la katana que va en negro y la parte que va en plateado. Lo que haré será recortar dicha silueta con las tijeras y usarla de base para pintar. Os lo enseño. Situamos sobre la hoja el recorte de papel y pintamos directamente sobre la katana. Esto se debe repetir en la punta y en la base. Además, acordaros de que los kanjis van por completo en color plateado, así que podéis tomar un pincelito muy finito y lo rellenáis. Si se da el caso de que os salís de la línea, como por ejemplo me pasó a mí, podéis tomar color negro y arreglar el desperfecto. Ningún problema. Con toda la espada ya pintada, el último detalle que nos queda antes de terminar será la cuerda que rodea la empuñadura. Para ello yo usé 2 materiales: cola de contacto o silicona y cordones de zapatos, de estos un poco más planitos. Os lo explico. Comenzáis buscando el centro del cordón y lo aseguráis con un puntito de cola en la parte superior de la empuñadura. Debéis hacer el siguiente gesto: girar hacia adentro el cordón una vez y otra vez en la misma dirección. Eso es todo. Vamos a verlo para que se entienda más fácilmente. Lo giro hacia adentro, otro giro más y voy asegurando con puntitos de cola caliente los bordes. Cuando lo hago con ambos cordones, giro la espada y repito lo mismo por el otro lado. Es un proceso un poco repetitivo, pero cuando le pillas el truquito vas muy deprisa. Ya veis, giro 2 veces y pego, giro 2 veces y pego, y la vuelta. Os dejo el proceso a cámara rápida para que os hagáis una idea. Y sí, con esto ya habremos terminado la espada de Shinobu. No haré la funda de la katana porque para lo que a mí respecta sería un gasto de goma eva en un momento en el que estoy intentando ahorrar y aprovechar materiales, así que espero que lo entendáis. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el tutorial? ¿Me he complicado demasiado? Bueno, ojalá que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!